El misterio del lenguaje. Un lenguaje es la expresión de un acuerdo entre un grupo de personas y solo lo comprenden los que han convenido que a determinados sonidos les corresponden determinadas ideas. Otros grupos utilizan otros sonidos para representar las mismas ideas, por lo que el idioma constituye un muro que separa a un grupo de otro y, simultáneamente, une entre sí a los miembros de un mismo grupo. El lenguaje es el instrumento para pensar en conjunto y se fue haciendo más complicado a medida que los pensamientos del hombre se hicieron más complejos. Los sonidos que se usan en la formación de palabras son pocos, pero se los puede combinar de muchas maneras diferentes, así como se pueden agrupar de distintas formas a las palabras para conformar una oración que servirá para expresar una idea. El hecho de que para lograr algo los hombres deben unirse y ponerse de acuerdo y para ponerse de acuerdo tienen que usar el lenguaje, la mayor de las abstracciones, una especie de superinteligencia, constituye un gran misterio. Ha habido idiomas que se volvieron tan complicados y rígidos en su forma que murieron, y las lenguas derivadas de ellos tomaron su lugar. Pero por difícil que nos resulte aprender a fondo el latín, ese era el idioma que hablaban los esclavos de la Roma imperial y los labradores que trabajaban en el campo, aunque nadie se los había enseñado. Seguramente a los niños de 3 años no les costaba nada hablarlo y entenderlo. Hoy se ha despertado una gran curiosidad en torno a este misterio. Los psicólogos estudian el desarrollo del lenguaje en los niños y destacan que el lenguaje se forma, no se enseña. Surge como algo natural, una creación espontánea. Su desarrollo se amolda sorprendentemente a las leyes bien definidas y en ciertas épocas alcanza niveles muy elevados. Además, este proceso se lleva a cabo en todos los niños, así pertenezcan a una nación que habla un idioma simple o complejo. En todos los niños hay una etapa en la que solo se pronuncian sílabas, luego se articulan palabras de más de una sílaba y en una tercera etapa se asimilan la sintaxis y la gramática completa, género y número, tiempo, modo y aspecto. Un niño que se crió en un ambiente culto ha aprendido a manejar su idioma correctamente en el mismo tiempo en que un niño pobre africano ha aprendido a utilizar las pocas palabras del suyo. Los sonidos que componen las palabras se producen mediante ciertos mecanismos de algunas partes del cuerpo, como la lengua, la garganta y la nariz y ciertos músculos de las mejillas. Este proceso solo se construye a la perfección en el caso de la lengua materna. Si se trata de un idioma extranjero, un adulto ni siquiera reconoce todos los sonidos y mucho menos se puede pretender que los reproduzca a la perfección. Solo los niños menores de 3 años son capaces de crear el mecanismo del lenguaje y hablar en todos los idiomas que se hablen en el medio en que nacieron. La obra comienza en las tinieblas del subconsciente y allí el lenguaje se desarrolla y se afirma para siempre. Ciertos cambios se producen en las profundidades de la mente que son inaccesibles para el observador adulto. Pero hay algunas manifestaciones externas que se pueden comprobar, las cuales son bastante significativas y claras, y comunes a toda la humanidad. La primera conclusión es que los sonidos de cualquier idioma mantienen su pureza año tras año a lo largo de la vida del individuo, y la segunda es que el subconsciente del niño asimila las cosas complejas con la misma facilidad con la que asimila las cosas simples. No hay ningún niño que se canse de aprender a hablar. Su mecanismo le brinda el lenguaje como un todo, así como el mecanismo de una película fotográfica realiza las mismas operaciones para captar la imagen de 1 o 10 personas. La película registra la fotografía en una fracción de segundo, sin embargo, llevaría tiempo y esfuerzo hacer eso mismo a mano, y dibujar 10 personas demoraría 10 veces más que dibujar una sola. Otra analogía interesante es que la fotografía se revela en la oscuridad. La imagen no puede exponerse a la luz en tanto no esté bien fijada y entonces es inalterable. Lo mismo ocurre con el mecanismo humano del lenguaje en los niños. Comienza en los abismos del subconsciente, allí se desarrolla y se fija, y solo entonces se lo puede apreciar abiertamente. A lo largo de pacientes observaciones y precisos registros diarios llevados a cabo desde el nacimiento, se han establecido ciertos hechos que pueden ser considerados como hitos. Hay un colosal y misterioso desarrollo interno que, externamente, apenas muestra signos de su existencia. La relación entre la actividad interna y lo que se puede ver es muy desproporcionada.
Se ha descubierto que el progreso no es algo regular y gráficamente lineal, sino que da saltos y suele ocurrir que desde la conquista de las sílabas hasta la de las palabras transcurren meses sin que se note ningún avance. Más tarde vuelve a suceder que el niño parece haberse estancado en un punto muerto en el que durante un largo periodo no sabe más que unas pocas palabras, pero la vida interna hace constantemente grandes progresos que de pronto saltan a la luz y constituyen lo que los psicólogos denominan un fenómeno explosivo. En esa etapa surgen de cada niño torrentes de palabras, todas pronunciadas a la perfección. En 3 meses, los niños utilizan a la perfección los giros idiomáticos y las particularidades lingüísticas del idioma. Y todo esto ocurre antes de que el niño normal haya cumplido 2 años, sea de la raza que fuere. Estos fenómenos se siguen desarrollando después de los 2 años y los niños pronto saben armar oraciones complejas, utilizan a la perfección los tiempos y modos verbales y conocen las dificultades sintácticas, siempre progresando de la misma forma explosiva hasta que por fin son capaces de expresarse totalmente en su lengua. Solo entonces el subconsciente le cede a la conciencia el tesoro que ha estado preparando, y el niño hace pleno uso de este nuevo poder y se la pasa charlando sin cesar con total desenvoltura. Aparentemente, la frontera de la inteligencia está en los 2 años y medio, edad en que ya se ha formado el hombre. Después de esta edad, el desarrollo deja de ser explosivo, aunque el niño que vive en un medio de buen nivel cultural amplía su vocabulario, y también el que está en condiciones más desfavorables llega a aprender más palabras. Algunos observadores científicos descubrieron en Bélgica que, mientras un niño de 2 años y medio solo tenía un vocabulario de 200 palabras, uno de 5 sabía miles y las utilizaba, y para ello no había necesitado ninguna maestra. Y pensar que después de haber aprendido todo esto sin ayuda, lo hacen ir a la escuela y le enseñan el alfabeto. Es importante tener en cuenta otras cuestiones relacionadas con los mecanismos del lenguaje. En la corteza del cerebro hay 2 centros, uno auditivo para escuchar el lenguaje y otro motor para producirlo. El centro receptivo o auditivo se relaciona con el oído y con ese misterioso sector de la psique donde se desarrolla inconscientemente el lenguaje. La formación del oído se completa antes del nacimiento. Se trata de una especie de arpa con 64 cuerdas ubicadas en orden según su longitud y dispuestas en forma de caracol para economizar espacio. Este órgano auditivo no es capaz de captar todos los sonidos del universo, pues apenas cuenta con 64 cuerdas, pero en él se puede tocar una música de lo más compleja. Es capaz de transmitir un idioma con todas sus delicadas variaciones de tono y acento. Lo más curioso es que, según los psicólogos, el oído es, de los 5 sentidos, el más lento en desarrollarse. Se puede hacer todo tipo de ruidos alrededor de un bebé sin que éste muestre la más mínima reacción. Lo que ocurre es que estos centros del cerebro están diseñados para el lenguaje, y la totalidad del mecanismo solamente responde ante la palabra hablada. Es por eso que, en su debido momento, se formará el mecanismo motor que reproducirá esos mismos sonidos percibidos. Si estos centros no hubieran estado aislados y hubieran sido capaces de captar cualquier sonido, un niño nacido en una granja habría prestado atención a los sonidos más comunes en la vida del campo y estaría mugiendo, cacareando y balando. Y un niño nacido cerca de las vías del ferrocarril reproduciría el traqueteo y la bocina del tren. Si el hombre habla es porque la naturaleza ha construido y preparado estos centros especialmente para el lenguaje humano. Ha habido casos comprobados de niños lobos, niños a los que por alguna u otra razón habían abandonado en la selva y milagrosamente pudieron sobrevivir. Aunque tenían a su alrededor todo tipo de sonidos animales y aves, crecieron completamente mudos, pues nunca habían oído hablar a ningún ser humano, única manera de poner en funcionamiento el mecanismo del lenguaje oral. Esta es la potencialidad que distingue al hombre, no la de poseer un lenguaje, sino la de tener un mecanismo capaz de crearlo. En esos misteriosos sitios de la mente hay un Dios, un yo adormecido que se despierta ante los sonidos de la música de la voz humana, llamado divino que hace vibrar las cuerdas de la percepción. Todo grupo humano adora la música, crea sus propios acordes y su propio idioma, y responde a su propia música con movimientos del cuerpo. Esta música se adosa a las palabras, pero las palabras por sí solas carecen de sentido en tanto no haya un acuerdo entre seres humanos que les dé un significado. A los 4 meses,
Algunos dicen que aún más temprano, el niño percibe que esta música que lo rodea y lo expresa tan profundamente proviene de la boca de los humanos, quienes mueven los labios para pronunciarla. Nótese con qué intensidad los bebés miran los labios. La conciencia ya toma partido en esta tarea, aunque los movimientos han sido preparados en el inconsciente. Ahora surge el interés consciente por darles vida a esos movimientos y hacer una serie de investigaciones atentas y sagaces. Luego de observar detenidamente todo durante meses, el bebé emite sus primeros sonidos. De pronto sabe decir pa 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 o ma ma ma. Ya puede articular sílabas. Cuando está por cumplir 11 meses, ha descubierto que el habla no es tan solo música que hay que imitar de la mejor manera posible, sino que detrás de los sonidos que le dirigen hay una intención. Así, cuando tiene casi un año, han ocurrido dos cosas. En las profundidades del inconsciente ha comprendido el lenguaje y en lo alto de la conciencia lo ha creado, aunque hasta el momento se limita a balbucear y no hace más que repetir los sonidos y sus combinaciones. Luego pronuncia sus primeras palabras intencionadas, sigue balbuceando, pero ahora es consciente del significado de lo que quiere decir. En este momento se desata una lucha feroz entre la conciencia y sus mecanismos. Esta es una edad en que la inteligencia tiene muchas ideas y el niño sabe que si pudiera expresarlas a través del lenguaje, lo entenderían. Es la primera frustración de la vida y es la que, en su subconsciente, lleva al niño a la escuela y lo incita a aprender. Lleva a cabo esta presurosa adquisición del lenguaje mediante un impulso de la conciencia y su maestro interior lo estimula para que se dirija a los adultos que están hablando entre sí y no a él. Este impulso lo obliga a asimilar el lenguaje en su forma correcta, pero los adultos que no conocen esta situación le hablan en un idioma infantil, lo que al niño no le ayuda nada. Tenemos que darnos cuenta de que el niño sabe el lenguaje y que se le puede hablar usando las normas gramaticales, ayudándolo así a que pueda analizar oraciones. A veces, el niño de 1 o 2 años tiene algo muy importante que decir y no encuentra las palabras para expresarlo, entonces se pone muy nervioso, hasta furioso y de mal humor. Pobre criatura que lucha por su independencia y nadie lo entiende, es como si fuera parte del pecado original. Cuando se carece de los medios adecuados, lo único que queda por hacer es tener esos ataques de furia. Cerca del año y medio, el niño ha descubierto que cada objeto tiene un nombre y por lo tanto ahora puede elegir sonidos, en especial sonidos concretos, entre las palabras que ha aprendido. Esto le resulta muy importante porque puede pedir lo que desea y en una sola frase suele acumular montones de palabras, lo que hace que las madres y maestras tengan que buscar con mucha atención y empatía la manera de interpretar lo que intenta decir para así llevar la calma a un alma atormentada. Para ilustrar esto, tomemos un ejemplo. En un picnic había una mujer española con su hijo. Como hacía mucho calor, la madre se quitó el palto y se lo puso sobre el brazo. Enseguida, el niño se puso nervioso y empezó a decir «Topalda», y como nadie le entendía, se puso a llorar con fuerza. A mi sugerencia, la señora se puso el palto. Entonces el niño se apaciguó y empezó a reír. Los términos crípticos eran las abreviaturas de palto y espalda. Así que lo que en realidad había sucedido era que cuando la madre se había puesto el palto en el brazo, se había alterado el sentido del orden del niño, pues este no era el lugar correcto. Semejante desorden era más de lo que el niño podía tolerar. Aquí va otro ejemplo que revela cómo un bebé de 1 año y medio comprende una conversación entera. Había unas 5 personas discutiendo el valor de un cuento infantil, y la charla terminó con el comentario «Tiene un final feliz». El bebé no estaba para nada de acuerdo con esta conclusión y empezó a gritar «Lola, Lola». Pensaron que estaba llamando a la niñera por su nombre, pero eso no sirvió de mucho y él no hizo otra cosa que angustiarse y enojarse aún más, hasta que por fin tomó el libro y les mostró que en la contratapa había un niño llorando. ¿Cómo iba a tener un final feliz si quedaba un niño llorando? La palabra Lola era una tentativa por decir llora. Quedaba claro que había estado siguiendo la conversación y le había entendido. La agitación es una constante en la vida de los niños y muy a menudo la causa de ello es que los adultos no logran comprenderlos correctamente. Lo cierto es que hay una gran riqueza interna que busca salir y expresarse, pero encuentra para ello grandes dificultades, ya sea las que impone el medio o las propias limitaciones del niño.
Ciertos niños son más fuertes que otros o viven en un medio más favorable, avanzan con paso firme y sin regresiones hacia la independencia, el camino del desarrollo normal. Lo mismo ocurre con la conquista del lenguaje, un paso ulterior hacia la independencia que culmina con la libertad de expresión, pero en la que también hay peligros de regresión como contracara de estos avances. Los obstáculos que aparezcan en esta etapa tendrán un efecto permanente, pues todas las impresiones que se registran a esa edad quedan eternamente en la persona. A menudo los adultos tienen dificultades para expresarse, desde la vacilación y la falta de coraje para hablar hasta el tartamudeo, y estos defectos se originaron cuando se estaban organizando los mecanismos del habla. La causa de estas regresiones es la extrema sensibilidad del niño. Del mismo modo en que es sensible a lo que le sirve para producir el lenguaje, también lo es para los obstáculos que no puede superar de tan grandes que son. Y esta sensibilidad será un defecto que lo acompañará por el resto de su vida. Toda forma de violencia, en actos o en palabras, le producen un daño irreparable. En otros casos, hay una desviación en la sensibilidad debido a la tranquila pero firme determinación de algunos adultos de contener las manifestaciones externas de los niños. Las madres que pueden pagar lo que se conoce como una niñera bien preparada deben poner especial cuidado en que no tengan la tendencia a decir haz esto o no hagas aquello. Esta costumbre suele dar por resultados algún impedimento del habla. Muy común entre aristócratas quienes, si bien físicamente no carecen de coraje, suelen dudar o tartamudear horrores cuando tienen que expresarse. Muchos temores infundados o hábitos nerviosos de los adultos tienen como origen la violencia cometida contra su sensibilidad cuando eran niños. Por lo tanto, es importante para la humanidad que se estudie detenidamente esta etapa de la niñez. La maestra debería iniciar el camino del descubrimiento e intentar adentrarse dentro de la mente del niño, del mismo modo en que los psicoanalistas penetran en el inconsciente de los adultos. Se necesita alguien que interprete al niño y su lenguaje, y yo, que he cumplido esta función, sé por experiencia propia que los niños corren entusiasmados hacia su intérprete, pues saben que él los puede ayudar. Tal entusiasmo es muy distinto al afecto pasajero que le devuelven al que les hizo una caricia o un mimo. El intérprete representa una gran esperanza para el niño porque le abre una puerta que el mundo le ha cerrado. Con un ayudante así crea un vínculo muy íntimo, más que con quien le brinda afecto, pues lo que aquel le ofrece es ayuda y no un simple consuelo. El movimiento y su papel en la educación. El movimiento es el fin y la finalidad del sistema nervioso. Sin movimiento, el individuo sería impensable. El sistema nervioso, junto con el cerebro, los sentidos, los nervios y los músculos, pone al hombre en contacto con el mundo. En este aspecto se diferencia de otros sistemas organizados del cuerpo que están exclusivamente al servicio del individuo físico y por ello se denominan órganos de la vida vegetativa. Los sistemas vegetativos le permiten al hombre gozar de buena salud y de la pureza de su cuerpo, pero el objetivo que se propone el sistema nervioso es más elevado que una pureza y exaltación análogas de la mente. La conducta de los animales no apunta simplemente a la belleza y la gracia en los movimientos, persigue un propósito más profundo que es colaborar con la economía universal de la naturaleza. Lo mismo ocurre con el hombre. Su objetivo no es ser más puro o mejor que otras especies, sino utilizar su riqueza espiritual, su grandeza estética en beneficio de los demás. Hay que exteriorizar los poderes y de ese modo completar el ciclo de las relaciones. Es necesario tener en cuenta este punto de vista no solo en la praxis vital, sino también en la educación. Si tenemos un cerebro, sentidos y órganos de movimiento, es para que los pongamos en funcionamiento, pues si no ejercitamos cada parte del cuerpo, nunca estaremos seguros de comprenderlas. El movimiento es la última etapa del ciclo del pensamiento y la exaltación del espíritu se logra a través de la acción o el trabajo. Por lo general, se piensa que hay que utilizar los músculos para mantenerse sano. Así, hay mucha gente que juega al tenis para estar en movimiento, o hasta salen a caminar para hacer bien la digestión y dormir mejor. Esta confusión se ha filtrado en la educación y es un error tan absurdo como hacer que un príncipe sea el sirviente de un pastor. El principesco sistema nervioso se ha convertido en una simple palanca que favorece el buen funcionamiento de los sistemas vegetativos. He aquí un grave error, dado que se considera a la vida física y a la psíquica dos entidades completamente separadas, hay que incluir juegos en los programas para que los niños se desarrollen tanto física como mentalmente.
Es verdad que la actividad mental no tiene nada que ver con los pasatiempos físicos, pero no podemos separar lo que ha unido la naturaleza. Al considerar la vida física por un lado y la vida mental por el otro, estamos rompiendo el ciclo de las relaciones y haciendo que las acciones físicas del hombre queden relegadas de la esfera mental. El objetivo de las acciones del ser humano tiende a ser el de colaborar con la alimentación y la respiración, cuando en realidad los movimientos deberían ser los sirvientes de la vida entera y de la economía espiritual del mundo. Es fundamental que las acciones del hombre se conecten en el centro, el cerebro, y ocupen su lugar. Mente y movimiento son dos facetas de un mismo ciclo y el movimiento es su expresión superior. De otro modo, el hombre no sería más que una masa de músculos sin cerebro. Habría algo fuera de sitio, como si hubiera un hueso roto que dejara incapacitada a la pierna entera. Para nuestra nueva educación, resulta esencial que el desarrollo de la mente esté conectado con el movimiento y dependa de él. Sin movimiento no hay progreso ni salud mental. No es necesario demostrar ni probar formalmente la veracidad de lo dicho. Para convencerse, basta con contemplar y observar la naturaleza, en especial prestar atención al crecimiento del niño. De acuerdo con estudios científicos, la inteligencia se desarrolla a través del movimiento. Experimentos realizados en todos los rincones del planeta confirmaron que el movimiento contribuye al desarrollo psíquico y que, a su vez, el desarrollo implica más movimiento. Esto significa que existe un ciclo que debemos completar, pues mente y movimiento conforman una unidad. Los sentidos también ayudan a cerrar este ciclo, dado que una deficiencia en alguno de ellos hace que el niño sea menos inteligente. Resulta lógico que el movimiento sea una expresión superior de la psique, pues aquellos músculos que dependen del cerebro se denominan músculos voluntarios y se mueven gracias a la voluntad del individuo, la cual es la energía primordial, indispensable para la vida psíquica. Los músculos constituyen la mayor parte del cuerpo y definen su figura. Son muchísimos, los hay delicados y voluminosos, largos y cortos, y cumplen toda una gama de funciones. Una de sus curiosas peculiaridades es que si uno se mueve en una dirección, siempre habrá otro que se mueva en el sentido contrario, y en esta oposición se basa la elegancia de los movimientos. Aunque los individuos no sean conscientes de esto, así es como se efectúan los movimientos. En los animales, los movimientos son perfectos por naturaleza y la gracia del tigre o la ardilla se debe a toda una riqueza de oposiciones puesta en juego para lograr la armonía. En el hombre, este mecanismo no es innato y en consecuencia hay que crearlo a partir de la experiencia práctica y el contacto con el medio. No se trata tanto de ejercitar los movimientos como de adquirir coordinación. El bebé humano no nace con esta coordinación ya establecida, la tiene que crear y perfeccionar mediante la psique. Una característica del ser humano es su capacidad de realizar una variedad de movimientos más amplia que la de cualquier otro animal e incluso de apropiarse de algunas acciones de estos. Posee en cuanto a sus movimientos una habilidad universal, pero para ello debe cumplir con una condición. Primero tiene que elaborar su propia persona, creándola al principio de manera subconsciente y luego voluntaria a través de la repetición de ejercicios de coordinación. Como posee un sinnúmero de potencialidades, el hombre elige qué parte de esa riqueza va a utilizar. Ni los gimnastas nacen dotados de músculos especialmente fuertes, ni los bailarines con músculos refinados que les den gracia artística a sus movimientos. Ambos los desarrollan gracias a su voluntad. No hay nada que esté establecido, pero todo es posible si se tiene voluntad. Además, no todos los hombres realizan las mismas actividades como sí lo hacen los animales de una misma especie. Cada persona sigue su rumbo y el trabajo es una de las formas más importantes de exteriorizar la vida psíquica. Los que no trabajan corren serios riesgos de sufrir atrofia espiritual. Si bien hay demasiados músculos y no se los puede ejercitar a todos, hay una cantidad mínima de músculos que hay que hacer trabajar para que la vida psíquica no corra peligro. Cuando se empezó a tomar conciencia de esto y se comprendió que había demasiados músculos ociosos, se introdujo la gimnasia en la educación. Es imprescindible utilizar más músculos para así llevar una mejor vida psíquica, pero no necesariamente tiene que haber fines utilitarios detrás de esta ejercitación, como proponen algunas formas de educación moderna a las que llaman técnicas. El verdadero objetivo es que el hombre desarrolle una mejor coordinación de los movimientos y de ese modo enriquezca la faceta práctica de su vida psíquica. De lo contrario, el cerebro acabaría desarrollando movimientos ajenos a las órdenes centrales de la psique y reinaría el caos y la revolución en el mundo.
Es posible que el trabajo no sea la prioridad en el arte de vivir, pero indefectiblemente se debe ampliar mediante el movimiento la capacidad de centralizar las facultades con que cuenta la mente, y para esta expansión no existen límites. Mientras que en el resto de los animales los movimientos de las 4 extremidades se desarrollan al mismo tiempo, el hombre es la única especie cuyas piernas tienen una función completamente distinta de la de los brazos, y su desarrollo es diferente. Cabe mencionar que el equilibrio y la habilidad para caminar son capacidades físicas que se encuentran en todas las personas, así que se podría decir que vienen dadas biológicamente. Todos hacen lo mismo con los pies, pero no con las manos, cuyo espectro de actividades sería imposible de limitar. Si bien los pies tienen una función biológica, a esta le sigue el desarrollo interno del cerebro, con el resultado de que el hombre camina en 2 piernas y los otros mamíferos usan las 4 extremidades. Una vez que el hombre ha perfeccionado el arte de caminar en 2 piernas, es capaz de mantenerse erguido y en equilibrio. Pero esto no ha sido fácil, fue toda una conquista para la que tuvo que aprender a apoyar los pies enteros en el suelo y no solo los dedos como hacen los animales. Evidentemente, las manos no cuentan con esta orientación biológica, pues sus movimientos son totalmente variables, pero están relacionados con la psicología y su desarrollo no solo depende de la mente del individuo, sino también de la vida psíquica de las distintas razas y de las épocas de la evolución humana. El hombre tiene la característica de pensar y actuar con las manos y desde tiempos inmemoriales ha dejado huellas de su obra, que fue tosca o refinada según la civilización de que se tratara. Para saber cómo era la gente y la vida en ese pasado remoto del que ni siquiera quedan huesos, tenemos que estudiar las obras de arte. Unas civilizaciones se basaban en la fuerza y han dejado tras de sí enormes e imponentes moles de piedra, mientras otras se nos revelan como culturas más refinadas. La mano acompaña la inteligencia, las emociones y los estados de ánimo y ha dejado rastro de todo lo que fue quedando tras las peripecias del hombre. Si nos apartamos por un momento del punto de vista psicológico, la autora de todos los cambios que hubo en el ambiente es la mano del hombre. Si se edificó la civilización fue porque la mano del hombre siempre acompañó su inteligencia, entonces no sería erróneo afirmar que la mano es el órgano de expresión de ese inmenso tesoro que le ha sido dado. Es más, la legendaria práctica de la quiromancia se basa en el reconocimiento de la mano como órgano psíquico. Los quirománticos afirman que toda la historia de la humanidad está escrita en la palma de la mano. De ahí que el estudio de la evolución psíquica del niño debe estar estrechamente ligado al de la evolución de la mano. Claro que, hasta cierto punto, la inteligencia del niño se desarrolla sin el uso de las manos, pero cuando las utiliza alcanza un grado mayor. Además, es un hecho que el niño que ha utilizado las manos desarrolla un carácter más fuerte. Si las circunstancias le impiden utilizar las manos, tendrá poco carácter, carecerá de iniciativa, no sabrá obedecer y pasará todo el tiempo triste y sin ganas de hacer nada. En cambio, el niño que tiene la posibilidad de trabajar con las manos mostrará un carácter firme. Un detalle interesante acerca de la civilización egipcia es que en la época en que el trabajo manual alcanzó su máximo esplendor en materia de arte, fuerza y religión, lo más halagador que se podía escribir en la tumba de una persona era que el difunto había sido un hombre de carácter. Cuando se estudió el lenguaje, quedó bien en claro que el habla se relaciona especialmente con la capacidad de escuchar. En forma análoga, el desarrollo del movimiento está conectado con la vista. El primer paso en el proceso del movimiento es la captura o prensión. Cuando la mano toma algo, inmediatamente se llama a la conciencia en su auxilio y se genera la prensión. Aquello que al principio fue un acto instintivo, ahora es un movimiento consciente. A los 6 meses el movimiento es totalmente intencional. A los 10 el niño se ha empezado a interesar en la observación del medio y quiere agarrar todo, es decir que la aprehensión viene acompañada por el deseo. Para empezar a ejercitar la mano, cambia las cosas del lugar, abre y cierra las puertas, abre los cajones, les pone tapón a las botellas y así sucesivamente. Con estos ejercicios va adquiriendo habilidad. En esta etapa no se ha acudido a la conciencia ni a la inteligencia para que orienten a las otras extremidades, aunque hay un rápido desarrollo del cerebelo, el encargado de asegurar el equilibrio. En este caso, el medio no tiene ninguna participación, el cerebelo ordena y el niño con esfuerzo y ayuda se sienta y se levanta solo. Al principio, el bebé se pone boca abajo y empieza a gatear, y si en esta etapa viene un adulto y le ofrece la mano para que se ayude y se pueda parar, el niño pondrá un pie delante de otro e intentará hacerlo apoyado solo en la punta del pie. Cuando por fin aprende a pararse sin ayuda, lo hace con todo el pie sobre el suelo y se sujeta de las faldas de la madre para poder caminar. Al poco tiempo caminará por sus propios medios y se complacerá de este nuevo logro, que lo lleva hacia su independencia.
En este momento, todo intento de los adultos por ayudar al niño se convierte en un obstáculo en el camino de su desarrollo. No hay que ayudarlo a caminar y si se quiere trabajar con las manos, tenemos que proporcionarle motivos para que se mantenga activo y dejarlo que proceda en busca de mayores conquistas rumbo a su independencia. Una característica importante y notoria en los niños de 1 año y medio es la fuerza que tienen en las manos y los pies y la consecuente necesidad que sienten por hacer cualquier cosa en la que puedan esforzarse al máximo. Hasta ese momento, el sentido del equilibrio se ha desarrollado por separado de la habilidad para usar las manos, pero en esa etapa ambos se ponen en contacto y al niño le gusta caminar con algún peso encima, el cual casi nunca guarda proporción con su propio tamaño. La mano, que ya ha aprendido a sujetar cosas, ahora debe entrenarse para cargar objetos pesados. Es por ello que a veces se encuentra a niños de esta edad caminando despacio y haciendo equilibrio con una enorme jarra de agua en la mano. También manifiestan una tendencia a desafiar la ley de gravedad, no se contentan con caminar, tienen que treparse sujetándose a cualquier cosa. Luego llega el periodo imitativo, en el cual el niño que tenga total libertad para actuar copiará con mucho entusiasmo todo lo que hagan los adultos a su alrededor. Así queda a la vista la lógica del desarrollo natural. Primero el niño prepara sus instrumentos, manos y pies, y luego se ejercita y fortalece, y por último mira lo que hacen los demás y los imita, preparándose de ese modo para la vida y su libertad. En esta etapa de su actividad, el niño es un gran caminante que necesita recorrer grandes distancias a pie, pero los adultos insisten en alzarlo o llevarlo en el cochecito y el pobre niño se tiene que imaginar que está caminando. No puede caminar, lo llevan, no puede trabajar, trabajan por él, aún está en el umbral de la vida y los adultos ya le inculcamos un complejo de inferioridad. La acción imitativa y los ciclos de actividad. La edad de 1 año y medio ha despertado el interés de los psicólogos y ha cobrado una importancia inigualable en materia de educación. Fisiológicamente es el momento en que se adquiere coordinación entre la preparación de los brazos y las piernas y psicológicamente el niño está a punto de develar su madurez, pues a los 2 años completará su formación con la explosión del lenguaje y al 1 año y medio ya se está esforzando por dejar salir todo lo que tiene en su interior. Es un hecho reconocido que esta es una edad de esfuerzos gigantescos, esfuerzos estos a los que hay que brindar todo el apoyo necesario. También está probado que los niños muestran un instinto imitativo. Siempre se dijo que los niños copian todo, pero esa es una idea muy superficial, se lo decían solo para que los padres y maestros trataran de darles un buen ejemplo. El resultado no fue del todo feliz, porque creían que tenían que ser modelos de perfección, cuando en realidad eran conscientes de que distaban mucho de ello. Anhelábamos una humanidad perfecta y pensábamos que el ser humano alcanzaría la perfección con el solo hecho de imitarnos, pero como teníamos defectos, nos encontrábamos ante un callejón sin salida. No obstante, la naturaleza no seguía por este razonamiento. Lo importante es que el niño tiene que estar preparado para imitar a los demás. Esa preparación es lo fundamental y depende del esfuerzo del niño. Lo que requiere tal esfuerzo no es la imitación en sí, sino el hecho de crear en la psique la posibilidad de imitar, de convertirse en el objeto que se desee. La mera imitación no es suficiente para que un niño se convierta en pianista, pero es imprescindible que ejercite las manos para adquirir la agilidad necesaria, y en un nivel más elevado, contarle al niño historias de héroes y santos no lo hará valeroso o magnánimo en tanto su alma no esté preparada. La imitación puede ser fuente de inspiración y de interés, pero es necesario que haya una preparación previa. La naturaleza no se limita a brindar el instinto de imitación, también inculca el esfuerzo para transformarse y hacer lo que dicta el modelo. Por lo tanto, los educadores que creen que se puede mejorar la vida tienen que buscar la forma de colaborar con ese esfuerzo. A esta edad, los niños se proponen llevar a cabo ciertas tareas que tal vez sean absurdas para la manera de razonar de los adultos, pero esto no les interesa, ellos tienen que concluir lo que empezaron. Se sienten apremiados por completar todas las acciones que llevan a cabo, y cualquier ruptura de este ciclo se manifiesta en anomalías en el desarrollo normal y falta de objetivos. Este ciclo de actividad adquiere entonces una gran importancia porque es una preparación indirecta para el resto de la vida. A lo largo de su existencia, los hombres buscan indirectamente la forma de prepararse para el futuro. Y cuando se habla de gente que ha hecho alguna obra grandiosa, se suele decir que en una etapa anterior han estado trabajando duro en algo que no necesariamente guardaba alguna relación con su gran obra y que, de una manera o de otra, tal esfuerzo les sirvió como preparación para el espíritu. Es necesario ampliar ese esfuerzo tanto como sea posible para completar el ciclo. En consecuencia, los adultos no deben interferir o interrumpir ninguna actividad infantil, por absurda que parezca, siempre y cuando los niños no se pongan en peligro. El niño debe concluir su ciclo de actividad.
Tal actividad cobra muchas formas interesantes. A veces, los niños cargan objetos mucho más pesados de lo que pueden levantar sin ningún motivo aparente. Una vez, en la casa de una amiga, vi cómo un bebé se empeñaba en llevar uno por uno varios taburetes pesados de una habitación a otra. A esta edad, los niños llevan cosas y las vuelven a traer hasta que se cansan. La típica reacción de los adultos es tenerles lástima porque no tienen fuerza, salir a ayudarlos y cargar el peso por ellos. Pero los psicólogos han reconocido que tal ruptura en el ciclo de la actividad del niño es una de las formas de represión más fuertes que se ejercen a esa edad y que pueden acarrear dificultades para el futuro. Otro esfuerzo que les encanta realizar a los niños es el de subir las escaleras, pero no porque quieran llegar hasta el piso superior, pues cuando llegan se sienten obligados a bajar para completar el ciclo. En cierta ocasión vi cómo subía un niño una escalera muy empinada. Cada escalón le llegaba a la cintura y para subir tenía que ayudarse con ambas manos y pasar las piernas de costado, en una posición de lo más intrincada. No obstante, tuvo la constancia de llegar hasta arriba trepando 45 escalones. Entonces se dio vuelta para ver lo que había logrado, pero perdió el equilibrio y se cayó por la escalera. Como había una alfombra gruesa, casi no se lastimó. Cuando dio el último vuelco y fue a parar nuevamente a los pies de la escalera, se quedó mirando hacia donde estábamos nosotros. Todos pensamos que se pondría a llorar, pero en cambio se echó a reír contento, como si quisiera decir qué difícil es subir y qué fácil se baja. A veces los niños hacen esfuerzos que más que fuerza requieren atención y una coordinación exacta de los movimientos. Un niño de 1 año y medio que andaba deambulando libremente por la casa llegó al cuarto de planchar, donde había una docena de servilletas planchadas y apiladas, listas para guardarlas. El bebé tomó la de arriba con ambas manos y, contento de poder sacarla con facilidad, se fue al pasillo y la desplegó con cuidado en el rincón más lejano. Una vez hecho esto, volvió a buscar otra y así con cada una de las 12. Cada vez que agarraba una servilleta repetía para sí 1. Cuando ya había acomodado todas en el lugar elegido, creímos que había concluido su trabajo, pero no. Tan pronto como la última servilleta estuvo en el pasillo, empezó a llevarlas de nuevo a su lugar de origen, otra vez de una en una y diciéndose 1. Ponía una atención maravillosa y se le veía una expresión de fascinación cuando iba y venía para continuar con lo que lo tenía ocupado. A los 2 años, el niño tiene una necesidad de caminar que la mayoría de los psicólogos no toma en consideración. Puede caminar 2 o incluso 3 kilómetros y si una parte del recorrido es en subida, tanto mejor, porque le encanta subir. Las partes difíciles de la caminata son las más interesantes. Pero los adultos tienen que darse cuenta de lo que entiende el niño por caminar. Se cree que los niños no son capaces de caminar porque no les pueden seguir el ritmo, cosa imposible dado que los niños tienen las piernas más cortas que los adultos. Así que finalmente los alzan para llegar pronto a destino. Pero los niños no quieren llegar a ningún lado, tan solo quieren caminar, y para ayudarlos de verdad, los adultos tienen que seguirles el paso a ellos y no pretender que los niños caminen a su misma velocidad. La necesidad de seguirles el ritmo a los niños se nota aquí muy gráficamente, pero en realidad es una regla que se debe cumplir en todos los ámbitos y en todas las ramas de la educación. El niño tiene sus propias leyes de crecimiento, y si deseamos ayudarlo a crecer, tenemos que seguirle el ritmo y no imponerle el nuestro. Camina con las piernas, pero también con los ojos, y lo que lo va impulsando a lo largo del camino son las cosas interesantes que ve. Camina hasta que ve una vaca pastando. Como le llama la atención, se sienta y se queda mirándola. Una vez satisfecho, camina un poco más hasta que encuentra una flor, ante la cual se agacha para olerla. Un poco más adelante ve un árbol que lo impresiona y entonces da 4 o 5 vueltas alrededor de él antes de seguir caminando. Así puede caminar varios kilómetros. En el trayecto hay un montón de paradas para descansar y un montón de cosas interesantes que descubrir, y si llega a haber alguna parte difícil en la que haya que reparar alguna roca o cruzar algún arroyo, el niño rebosa de felicidad. El agua ejerce un encanto especial sobre el niño, que a veces se siente fascinado y dice «agua», cuando quizás el adulto ni siquiera había notado que había un hilo de agua deslizándose gota a gota. Esto significa que el niño tiene una concepción diferente de la de su niñera sobre lo que es caminar, pues lo que ella quiere es llegar a un destino en el menor tiempo posible. La niñera lo lleva a caminar un poquito al parque y lo saca a tomar aire en el cochecito con la capota puesta, y así el niño no puede ver muchas cosas.
La educación tiene que pensar en el caminante adulto que sale a caminar para explorar lugares. Así deberían caminar todos los niños, guiados por lo que les atraiga. En este punto, la educación puede serles de ayuda. Les puede enseñar los colores, las formas de las hojas y los hábitos de los insectos, las aves y otros animales. Estas cosas les despiertan el interés cuando salen a pasear y cuanto más aprenden, más caminan. Caminar es en sí mismo un ejercicio completo. No es necesario que el niño haga otro tipo de gimnasia, pues esa actividad es suficiente para que respire bien y le facilite la digestión mejor que cualquier otro deporte. Al caminar se plasma la belleza corporal. El ejercicio se completa cuando el niño encuentra algo interesante para recolectar o clasificar, o cuando sale a juntar leña para el fuego o se pone a cavar una canaleta. Todo esto tiene que formar parte de la educación, particularmente en estos tiempos en que es muy raro ver gente que camina y todo el mundo se moviliza en auto y otro tipo de transporte, con lo que se crea una tendencia a la parálisis y la pereza. No hay que hacer un corte tajante entre lo que es movilizar el cuerpo por deporte y leer para ejercitar la mente. Hay que considerar la vida como un todo, en especial cuando los niños son pequeños y precisan construir su persona. Es tan difícil encontrar gente que no interrumpa, que entienda y respete la independencia con que el niño sigue sus caminos naturales hacia el crecimiento, que los psicólogos pidieron que hubiera sitios donde los bebés pudieran trabajar. Así surgieron las escuelas para niños muy pequeños, donde hasta van niños de 1 año y medio de edad. En estas escuelas les brindan todo tipo de cosas, como casas sobre los árboles con escaleras para subir y bajar. Estas casas en miniatura no están pensadas para que los niños vivan allí, sino que constituyen un centro de interés para que se desarrollen en la actividad de treparse. Es una prueba de que nunca es demasiado pronto para iniciar la educación si queremos hacer del hombre un ciudadano digno, capaz de vivir en democracia y libertad. ¿Cómo podríamos hablar de democracia o libertad si desde la más tierna infancia ya estamos formando a los niños para que soporten una tiranía y obedezcan las órdenes de un dictador? ¿Cómo podemos pretender vivir en democracia si hemos criado esclavos? La verdadera libertad comienza cuando comienza la vida, no en la adultez. Hay gente a la que han despojado de sus potencialidades, a la que han vuelto miope y le han quitado la fuerza mediante el agotamiento mental, a la que han dejado con el cuerpo deformado, a quienes les hicieron pedazos la voluntad los mayores que les decían: no se hará nada de lo que tú quieras, prevalecerán mis deseos. ¿Cómo es posible pretender que, al terminar la escuela, esa gente acepte y ejercite los derechos de la libertad?